1963, Enzo Ferrari destrozó a Henry Ford II con un insulto. Tú no haces autos, haces tractores. Nunca serás tu abuelo, siempre serás un intento fallido. Ese día nació una guerra. Ford, que hacía autos cómodos y accesibles, juró crear el mejor coche de carreras del mundo, solo para destruirlo. Esta es la historia verdadera de la máquina que hizo temblar a Ferrari. Carroll Shelby está al volante corriendo las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más famosa del mundo. Va liderando y volando, pero entonces algo lo traiciona. Su cabeza empieza a retumbar, zumbidos, mareo. En un abrir y cerrar de ojos, su carrera se acaba. En el consultorio médico, el doctor le prohíbe volver a pilotear. Si su corazón se acelera, aunque sea un segundo, le va a dar un infarto. Shelby intenta negociar. Dice que no volverá a Le Mans, pero puede hacer algo más corto. NASCAR, Fórmula 1, lo que sea. Pero el doctor es tajante. No entiendes. Se acabó. No más carreras. Punto. Shelby se quiebra por dentro. Sin embargo, este punto bajo lo va a llevar a construir, casi por accidente, el auto que lo haría inmortal, el Cobra. Mientras tanto, en un taller, un cliente llega con su auto deportivo. Ken Miles, el mecánico, lo revisa y le dice: el problema no es el coche, es cómo lo manejas. Tienes un auto de carreras y lo conduces como si fueras una abuelita. El cliente se indigna, se enfurece, pero Ken no se disculpa, sabe de lo que habla. Desde un rincón, su hijo Peter lo observa. Ve cómo su papá conoce los motores mejor que nadie y no podría admirarlo más, aunque esa admiración con el tiempo se va a convertir en el mayor dolor de su vida. Al otro lado de la industria automotriz, la fábrica Ford está en crisis. Henry Ford II, nieto del fundador, llega furioso. Las ventas han caído, la competencia los está dejando atrás y el legado familiar está a punto de desmoronarse. Reúne a los empleados y les dice: mi abuelo tuvo una idea que cambió el mundo, pero eso fue hace 65 años. Hoy nadie quiere nuestros autos. Les da una orden: váyanse a casa. Mañana, quien regrese con una idea para levantar esta empresa, se queda. El resto queda fuera. No merecen trabajar en Ford. Henry Ford II dice que su abuelo cambió el mundo. Y sí, lo hizo. Pero no fue por inventar un auto, sino por cambiar la forma en que se fabricaban. A principios de 1900 no existían fábricas de autos. Existían talleres. Un pequeño grupo de mecánicos armaba todo. Motor, chasis y carrocería, pieza por pieza, con sus propias manos. Terminar un solo auto podía tomar semanas o incluso meses. Como el proceso era tan lento y costoso, los precios eran altísimos. Los autos eran un lujo reservado solo para millonarios. El resto de la gente seguía moviéndose en caballo, carruajes o transporte público. En este contexto, Henry Ford tuvo una idea: hacer un auto para la gente común. Entendió que si quería bajar el precio, tenía que cambiar la forma de fabricarlos. Así transformó por completo el modelo de producción. Introdujo la estandarización de piezas, haciendo que todas fueran idénticas y encajaran perfectamente sin necesidad de ajustes individuales. Luego dividió el trabajo en pasos simples y repetitivos. En lugar de que un grupo construyera un carro completo, implementó una línea de ensamble en la que cada trabajador realizaba una tarea específica, como instalar ruedas o montar el motor. Los carros avanzaban sobre una cinta transportadora, pasando de una estación a otra, donde se iban añadiendo las piezas. A este sistema se le llamó producción en serie. Este método redujo drásticamente los tiempos de producción, pasando de 12 horas por carro a solo 90 minutos. Los costos se desplomaron y nació el modelo T, un auto accesible. Para 1925 costaba apenas $260 de la época. Gracias a esto, muchísimas familias de clase media finalmente pudieron comprar un automóvil, algo que antes era inimaginable. No obstante, a pesar de sus brillantes ideas, Henry Ford tenía una cualidad que, en determinadas circunstancias, se volvería un defecto. Era obstinado. Se aferró tanto al modelo T que durante casi 20 años se negó a introducir cambios importantes. Mientras General Motors y otras marcas sacaban autos con más colores, mejores diseños y mayor comodidad, Ford seguía firme con su modelo simple. Y poco a poco la compañía empezó a quedarse atrás. Décadas después, su nieto Henry Ford II heredó la empresa y Ford era vista como una marca confiable pero aburrida. Autos de gente grande, no de jóvenes que buscaban emoción. Henry II, apodado Hank the Douche, entendió que la compañía necesitaba un giro radical urgentemente. Carroll Shelby encuentra la forma de no despedirse de las carreras, convertirse en constructor. Levanta su propia empresa, Shelby American, donde diseña y fabrica lo que pronto se convertirá en un clásico, el Shelby Cobra. Más adelante vamos a ver cómo fue que dio con esta idea y por qué algunos lo llamaban Frankenstein. Con estos autos empieza a competir en distintas pistas y siempre recurre a su piloto de confianza, Ken Miles, el mecánico. El problema es que Miles tiene fama de ser difícil. En una de esas competencias, un oficial le señala que el maletero de su coche no cierra bien y por reglamento tendrá que
descalificarlo. Miles se enfurece y empieza a discutir con él. Shelby se acerca para calmar la situación e intenta negociar con el oficial, pero antes de que termine, Miles pierde la paciencia. Empieza a golpear el maletero una y otra vez hasta que por fin logra cerrarlo. Shelby respira aliviado, pero al mirar alrededor nota algo peor. Un hombre se aleja con gesto de decepción. Es Dieter Boss, representante de Porsche, alguien que había considerado a Miles para su equipo hasta ese momento. Shelby le dice, ya no van a querer patrocinarte. A Miles no le importa. Todo lo que no sea manejar, los patrocinadores, lo administrativo, le parece irrelevante. Entonces Shelby lo encara. ¿Te gusta perder, Miles? Miles estalla. Yo nunca pierdo. Shelby le aclara que sin patrocinadores no tiene coche. Sin coche no puede ganar. Y si no gana, pierde. Miles, furioso, agarra una llave y se la lanza directo a la cabeza. Falla y rompe el parabrisas. Recuerda bien esta escena que va a ser muy importante. Arranca la carrera. Miles esquiva a todos con facilidad y gana. En las gradas, su hijo Peter lo felicita. Miles lo invita a subir al auto y juntos dan la vuelta de la victoria. En las oficinas de Ford, los ejecutivos se reúnen para ver cómo salvar un barco que se está hundiendo. Lee Iacocca toma la palabra. Nuestros autos son aburridos. La gente quiere emoción. Quiere un Ferrari. Explica que el mundo va a recordar a Enzo Ferrari como el mejor fabricante de autos de todos los tiempos. No porque vendiera más coches, sino porque sus autos significan algo. Ganan carreras y la gente quiere llevarse a casa un pedazo de esa victoria. Leo, otro ejecutivo, lo interrumpe. Desarrollar un coche así tomaría años y muchísimo dinero. Iacocca ya tiene la respuesta. Enzo Ferrari invirtió todo para alcanzar la perfección. Y lo logró, pero ahora está en quiebra. ¿Por qué no comprar directamente a Ferrari? La idea le agrada a Henry Ford. Envía a Iacocca a Italia a cerrar el trato. Antes de seguir con este video, les traigo un mensaje de alguien especial. CyberGhost VPN, el patrocinador de este video y un VPN que tiene más de 20,000 excelentes reseñas en Trustpilot y 38 millones de usuarios. Para mí, un VPN es una herramienta esencial para dos cosas. El primero es para tu propia seguridad, pues cuando navegas por internet, puede haber miradas siguiendo tus movimientos. Tu proveedor de internet, el de tu escuela o trabajo, e incluso tu router Wi-Fi en casa pueden rastrear lo que haces en línea y de esto ni siquiera te libras usando el modo incógnito. Pero justo aquí es donde CyberGhost VPN entra al juego, pues puedes cifrar y redirigir todo tu tráfico a través de sus servidores seguros. De esta manera, nadie podrá ver tu actividad en línea. Y en segundo lugar, te puede servir para liberar las limitaciones geográficas y de esta forma tener acceso a los catálogos de series y películas que no están habilitados en tu región. Para que te des una idea, solo el catálogo de Netflix en Estados Unidos tiene aproximadamente un 74% más de títulos que en México. Y en general funciona para cualquier plataforma de streaming. Solo tienes que seleccionar una de sus 100 ubicaciones diferentes. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y puedes proteger hasta 7 dispositivos simultáneamente, por lo que lo puedes compartir con amigos y familiares. Con nuestro enlace en la descripción obtienes una oferta y te queda en 2.03 euros al mes, con 4 meses gratis, lo que equivale a un 84% de descuento. Y por si esto fuera poco, CyberGhost tiene una garantía de reembolso de 45 días, así que no tienes nada que perder. Es un producto excelente que te recomiendo y si te registras a través de mi enlace en la descripción, también me ayudarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, volvamos al video. Al llegar a las oficinas lo recibe un fotógrafo. Iacocca pide que no tome fotos, no quiere que la prensa se entere todavía. Los italianos lo tranquilizan, son solo para sus archivos privados, para guardar la historia. Así, Iacocca posa junto a Franco Gozzi, el director. Gozzi lo lleva a recorrer la fábrica donde todo se sigue haciendo de manera artesanal. Un hombre arma un motor completo, otro la transmisión, cada pieza hecha a mano. Después entran al departamento de carreras, una catedral del automovilismo. Finalmente, Iacocca es llevado a sentarse frente al mismísimo Enzo Ferrari. A diferencia de Henry Ford, que empezó su proyecto como un negocio y con la idea de democratizar el auto, Enzo Ferrari empezó por otra razón completamente diferente, un amor intenso por las carreras. Enzo era hijo de un mecánico y desde niño creció entre motores y herramientas. Su padre lo llevaba a ver competencias en Bolonia y Módena, dos ciudades muy ligadas al automovilismo, donde llegó a ver a pilotos legendarios como Nazzaro. Ahí nació la chispa, quería vivir para las carreras. A los 18 años consiguió un trabajo como probador de coches en una pequeña empresa llamado CMN. Su tarea era manejar los autos recién armados para detectar fallas antes de venderlos. Pasaba horas revisando motores, transmisiones y suspensiones, pero lo que él quería era otra cosa: subirse a un coche de carreras. Después de un tiempo encontró su oportunidad. Le pidió a CMN competir con uno de sus autos. La empresa aceptó y en 1919 debutó en la carrera de montaña Parma Poggio di Berset,
proyecto. Poco después, Alfa Romeo, una compañía mucho más grande y prestigiosa, lo contrató para correr con ellos. Era lo que soñaba. Corrió para Alfa durante años, pero con el tiempo se dio cuenta de que más que estar al volante, lo que quería era dirigir un equipo. Así que le propuso a Alfa hacerse cargo de su división de carreras, reclutar pilotos, preparar los coches y organizar las competencias. Alfa aceptó. Así nació la escudería Ferrari. Y aunque llevara su apellido, en realidad era solo el brazo de competición de Alfa Romeo. Con los años, Enzo acumuló experiencia y decidió que ya no le bastaba con dirigir un equipo. Quería ser él quien construyera los autos más rápidos de la pista. Así abrió su propia fábrica. A diferencia de Ford, su objetivo no era vender en masa, sino fabricar el mejor coche posible. Y claro, sí vendían, pero solo como un medio para financiar su verdadera obsesión, las carreras. Con esto queda claro que las filosofías eran totalmente opuestas. Ford desde el inicio buscaba autos estandarizados, accesibles y vender la mayor cantidad posible. Ferrari, en cambio, hacía máquinas artesanales y exclusivas con el único fin de ganar en la pista. Frente a esto, la propuesta que Ford e Iacocca llevaron a Enzo era casi un sacrilegio. Era vender su alma al enemigo. Iacocca, con una sonrisa confiada, le suelta $10 millones. Pero Enzo no escucha una oferta. Escucha un insulto. En silencio le hace una seña a su hombre de confianza. Este sale disparado y va directo con el dueño de Fiat. Le cuenta el trato y de inmediato llaman a Ferrari. Con esa carta bajo la manga, Enzo le pregunta a Iacocca: si acepto tu propuesta y llega el momento de elegir si Ferrari corre en Le Mans o no, ¿quién toma la decisión? ¿Ford o Ferrari? Iacocca responde orgulloso: Ford. Ahí Enzo se planta. Su integridad como constructor, como hombre y como italiano está profundamente ofendida por la oferta. Le ordena que regrese a su fábrica fea y que le diga a su jefe, ese gordo cerdo y obstinado, que no es Henry Ford, es Henry Ford II. Enseguida se va a Fiat y cierra un trato con ellos. Cuando Ford se entera, explota. Quiere a los mejores ingenieros y a los mejores pilotos sin importar el costo. Van a hundir a Ferrari en la meta de Le Mans. Lo que la película retrata es bastante fiel a la historia. En 1963, Henry Ford II buscaba darle un giro a la imagen de su compañía. Para lograrlo, envió a un grupo de ejecutivos a Italia a negociar la compra de Ferrari. La propuesta sonaba como un ganar-ganar. Ford se quedaría con la producción de los autos de calle, mientras que Enzo mantendría el control absoluto de su verdadera pasión, la división de carreras. Al principio todo pintaba bien. Enzo escuchó con atención, revisó números y parecía de acuerdo. Para Ford el trato estaba prácticamente cerrado. Solo faltaba la firma. Pero en el contrato apareció una cláusula. Ferrari debía pedir autorización a Ford para competir en ciertas carreras. Para Enzo, eso era inaceptable. Nadie iba a decirle cuándo correr y cuándo no. Se levantó de la mesa y humilló a los representantes de Ford, llamándolos simples fabricantes de tractores. Luego mandó un mensaje a su jefe, que nunca alcanzaría el talento ni la visión de su abuelo. Ford II estaba furioso. Habían gastado meses de dinero para volver solo con un insulto. Se cuenta que dijo: construyanme un auto para partirle su madre. Así inició el proyecto GT40. Iacocca busca el mejor hombre para el trabajo, Carroll Shelby. No solo es el único estadounidense que ha ganado Le Mans, también es uno de los mejores constructores de autos. Shelby acepta el reto. De inmediato va con Ken Miles, pero Ken desconfía. En Ford no los van a dejar trabajar como a ellos les gusta. Solo les importa vender más, no hacer el mejor auto. Shelby no discute. En vez de eso, lo lleva hasta un aeropuerto. Ahí lo espera el prototipo de Ford. Lo convence de manejarlo, aunque sea una vuelta. Pero Shelby sabe bien que Ken no puede ver un auto sin clavarse en cómo perfeccionarlo. Así, Ken termina uniéndose al proyecto. Ken Miles no era un piloto cualquiera. Mientras la mayoría solo sabía manejar un auto, él también sabía construirlo. Conocía un coche al milímetro. Desde niño se obsesionó con las máquinas. Pasaba horas desarmando bicicletas, relojes o cualquier aparato que cayera en sus manos. A los 15 años ya estaba trabajando en una fábrica de autos. Había dejado la escuela para dedicarse por completo a eso. Ahí conoció a fondo cada engrane y cada válvula del coche. Y de tanto practicar, desarrolló una habilidad fuera de lo común. Normalmente, cuando un auto tiene un problema, hay que abrir el motor pieza por pieza hasta encontrar el fallo. Es un proceso largo y complicado. Pero para Ken, no. Con solo escuchar el motor ya sabía que estaba fallando. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército británico. Lo mandaron al Royal Electrical and Mechanical Engineers, la división que mantenía vivos los tanques y camiones en plena batalla. Ken pasó la guerra reparando vehículos en condiciones extremas, casi sin recursos y bajo una presión enorme. Esa experiencia lo forjó. Salió de ahí con 3 cosas: la capacidad de trabajar rápido y preciso, de exprimir al límite cualquier máquina y de mantenerse en calma bajo cualquier circunstancia. Al terminar la guerra, empezó a competir en Inglaterra, primero en motocicletas y luego en autos pequeños.
coches, sobre todo MGs que él mismo modificaba. En 1952 decidió dar el salto. Dejó Inglaterra y se instaló en California, justo donde el automovilismo amateur estaba explotando. Las pistas de aviones de la guerra, que ya no se usaban, se convertían en circuitos y cada fin de semana los clubes organizaban carreras. No eran profesionales, eran gente común que armaba su coche en el garaje y lo llevaba a correr. El lugar perfecto para alguien como Ken. Ahí comenzó a destacar. Miles construía sus propios autos y corría con ellos. Entre 1953 y 1955 dominó varias categorías y se ganó fama no solo como piloto, también como mecánico. Y fue en ese ambiente donde conoció y entabló amistad con Carroll Shelby. Poco a poco van puliendo el coche, pero la advertencia de Ken se cumple. Aparece Leo, ejecutivo de Ford, y dice que por cuestiones de imagen, Ken no puede ser el piloto en Le Mans. No es la cara que Ford quiere proyectar. Shelby no puede creerlo, pero no tiene opción. Le da la noticia a Ken. Él se queda helado. Solo advierte, tengan cuidado con la caja de cambios. Y se va. Llega la carrera de Le Mans y a Ken solo le queda seguirla por la radio. Escucha el anuncio. El auto de Ford abandona la pista por fallas en la caja de cambios. Él se desespera. Ya se los había dicho. Después de la derrota, Shelby es llamado a la oficina de Henry Ford II, quien le pregunta por qué no debería despedirlo ahí mismo. Shelby responde que están cerca, que el coche tiene futuro, pero que necesita más control, sin ejecutivos ni comités metiéndose. Mira directo al lío. Ford hace una pausa y acepta. A partir de ahora, Shelby le reportará solo a él. Leo está furioso. Shelby vuelve a trabajar con Miles. Ajustan el auto y lo prueban una y otra vez. Sin embargo, en una de esas, los frenos fallan y Miles se estrella. El coche se prende en llamas. El equipo corre a sacarlo y por suerte logra salir ileso. Peter, su hijo, no entiende cómo salió sin un rasguño. Si en accidentes así muchos pilotos mueren. Le explican que el traje de los corredores es a prueba de fuego. Mientras logren salir a tiempo, no pasa nada. El peligro es cuando quedan atrapados y no alcanzan a escapar. Guarda este detalle que será importante más adelante. Llega la carrera de 24 horas de Daytona, el equivalente a Le Mans, pero en Estados Unidos. Es la oportunidad perfecta para poner a prueba todo lo que han trabajado. Pero hay un detalle. Ford no lleva un solo coche. También está el que Leo y su equipo han armado por su cuenta, tratando de arrebatarle el proyecto a Shelby y Miles. La carrera arranca y de inmediato el auto de Leo toma la delantera. Pasan las horas y nada cambia. Ellos siguen arriba. Entonces Shelby le da la señal a Miles. Es hora de llevar el coche al límite. Ken pisa fondo, exprime la máquina y en la última vuelta adelanta al rival. Se queda con la victoria. Shelby no lo puede creer. Si pueden ganar Daytona, tal vez también puedan ganar Le Mans. Como vimos al inicio de la película, Carroll Shelby fue piloto, y no cualquiera. Llegó a ser uno de los mejores corredores de su país y fue el primero en ganar las 24 horas de Le Mans. Esto lo puso en la cima, pero poco después tuvo que dejar de pilotear por problemas cardíacos. Seguro en ese momento fue un golpe durísimo, porque su camino original era ser piloto. Pero la ironía es que hoy la mayoría no lo recuerda por sus carreras, sino por lo que vino después, cuando se reinventó y empezó a diseñar autos. Su primer gran coche fue el Shelby Cobra. Para hacerlo, agarró un pequeño auto británico llamado AC Ace, que era ligero, fácil de manejar, pero con poca potencia. Y tuvo la idea de meterle un motor americano enorme. Al inicio muchos lo veían como un Frankenstein, pero esa mezcla, carrocería ligera europea con la fuerza de un motor americano, creó un auto que arrasaba en las pistas. Ese coche marcó el inicio de su compañía, Shelby American, y fue la razón por la que Ford empezó a fijarse en él. A diferencia de lo que muestra la película, al inicio Ford no puso a Shelby en el proyecto de ganarle a Ferrari. Primero lo probaron con otra tarea, hacer una versión de alto desempeño del Mustang. Así nació el Shelby GT350, que fue un éxito tanto en ventas como en las pistas. Con esos resultados, entonces sí lo metieron de lleno al proyecto de Le Mans. La película plantea que el coche fue prácticamente obra exclusiva de Shelby y Miles, pero en realidad hubo todo un equipo de ingenieros y mecánicos detrás. Eso sí, sin Shelby y Miles nunca habría llegado a ser la máquina que terminó siendo, el GT40. Finalmente llega la gran competencia. Shelby y Miles viajan a Francia para enfrentar las 24 horas de Le Mans. Ford y Ferrari llegan cada uno con 3 autos. Mientras ven pasar los Ferrari, Miles dice: si esto fuera un concurso de belleza, ya habríamos perdido. Arranca la carrera. Los pilotos corren hacia sus coches. Miles salta al suyo y pisa fondo. Poco a poco empieza a escalar posiciones. Pasan las horas y llega su turno de descansar. Apenas se baja del auto y un accidente deja a uno de los rivales fuera de la carrera. Las 24 horas de Le Mans son reconocidas como la carrera
de resistencia más importante del mundo. Pero ese prestigio tiene un precio. También es una de las carreras más peligrosas por el desgaste de las máquinas y el cansancio extremo de los pilotos. La peor tragedia en la historia del automovilismo ocurrió aquí, en 1955. Pierre Levegh conducía un Mercedes-Benz 300 SLR cuando, al rozar con otro auto, perdió el control. Su coche salió volando y la carrocería se desintegró sobre las gradas llenas de público. Murieron más de 80 personas y hubo más de 120 heridos. Y no fue la única. A lo largo de la historia, otros 22 pilotos han perdido la vida en Le Mans, algunos en plena carrera y otros incluso en las prácticas. Por eso, ganar en Le Mans nunca ha sido solo cuestión de velocidad. También necesitas un coche confiable, capaz de resistir 24 horas sin fallar y de proteger al piloto en las condiciones más extremas. Cuando Miles vuelve a la carrera, Lorenzo Bandini en el Ferrari está primero. Logra alcanzarlo, pero pronto los frenos de su coche fallan. Aún así, consigue mantener el control y llevarlo a los pits. Ahí el equipo le cambia todo el sistema de frenos. Ferrari protesta de inmediato. Alegan que es ilegal, pero Shelby les responde que no hay ninguna regla que lo impida. Los frenos también cuentan como una refacción. Ford se salva de la descalificación y continúa la carrera. En la vida real, esta jugada de cambiar los frenos fue clave. Sin ella, la historia habría terminado completamente diferente. Miles vuelve a alcanzar a Bandini. Van rueda a rueda. Y de pronto, el Ferrari revienta el motor. Bandini queda fuera. Miles está en primer lugar. No lo puede creer. Pero Leo no piensa dejárselo tan fácil. Se le ocurre la gran idea para el marketing de Ford: que los tres autos crucen la meta al mismo tiempo, en una foto histórica para la prensa. En cuanto Shelby lo escucha, se enfurece. Eso significa que Miles tendría que desacelerar y dejar que los otros lo alcancen. Leo lo plantea como una orden, pero Shelby no piensa repetir el error de hacerle caso a los ejecutivos. Esta vez la decisión será de Miles. Le informa lo que quiere Ford, pero lo deja claro: el coche es tuyo. Tú decides. Miles lo considera. Las palabras de Shelby de hace meses le retumban. Hay que tener patrocinadores, aprender a jugar el juego. Por primera vez en su vida, decide hacerlo. Afloja el acelerador y deja que los otros Ford lo alcancen. La prensa enloquece. Van a cruzar juntos la meta y así ocurre. Los tres Ford cruzan al mismo tiempo y logran lo que parecía imposible: derrotar a Ferrari en Le Mans. Miles sonríe, pero algo anda mal. Al bajar del auto, la prensa no lo rodea a él, sino a su compañero. No entiende qué pasa. Shelby enfrenta a Leo. ¿Qué hiciste? Este explica que, como Miles había comenzado la carrera desde más atrás en la parrilla, oficialmente el ganador era otro Ford, no él. A Shelby se le hunde el corazón. Cuando se lo dice a Miles, ambos quedan destrozados. Aún así, se levantan, se convencen de que el próximo año volverán y lo lograrán. Desde un palco privado, Enzo Ferrari mira a Miles y, en señal de respeto, se quita el sombrero. Para Ken, eso vale más que cualquier trofeo. Semanas después, Miles vuelve a probar autos nuevos para Ford acompañado de Peter. En plena prueba, a más de 300 kilómetros por hora, el coche pierde el control. Ken intenta estabilizarlo, pero no lo consigue. El auto sale disparado, se estrella y se incendia. Esta vez no logra salir. Al final, Ford sí construyó la máquina que humilló a Ferrari. Y no fue solo una vez. El GT40 lo derrotó en Le Mans 4 años seguidos. Aún así, el final de Ken es amargo. Cuando salí del cine no podía creerlo. Y le agregó sal a la herida. Ese año Miles ya había ganado Daytona y Sebring. También hubiera ganado Le Mans. Se habría convertido en el primer piloto en la historia en conquistar la triple corona en un mismo año. Pero bueno, dentro de lo triste, me gusta pensar que al menos se fue haciendo lo que no solo amaba, sino lo que lo apasionaba y lo obsesionaba. Y quizás ese es el final que muchos desearíamos. A fin de cuentas, de eso se trata esta historia, de todo lo que se puede lograr cuando alguien vive movido por su pasión. A ti que te quedaste al final del video, muchísimas gracias. De corazón, espero que te haya gustado y te recuerdo que si consideras que CyberGhost es un producto que te puede servir, tienes un enlace en la descripción. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por solo 2.03 euros al mes. Totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.